muy poco tiempo, hace apenas una hora y media aproximadamente, eh, varias organizaciones, entre ellas Artículo 19, Red, R3D, Social TIC y la misma empresa que usted trae en su telefonito WhatsApp, si es que usted usa un teléfono con WhatsApp, pues revelaron hoy aquí en una conferencia en México que la empresa israelí NSO Group, que vendió el software de espionaje Pegasus al gobierno de Enrique Peña Nieto, continuó implementando el código de espionaje, o sea, siguió espiando gente durante 2019. Y la plataforma de mensajería, esta WhatsApp, también dijo que tras una investigación realizada en conjunto con Citizen Lab, ya identificó que 1.400 usuarios en 20 países fueron víctimas de espionaje entre abril y mayo de 2019. Entre los espiados, como usted sabe, entre los que han sido víctimas de espionaje, hay muchos compañeros, colegas periodistas, entre otros, pues bueno, Carmen Aristegui, que está, como usted sabe, temprano aquí en este mismo espacio, y lo está confirmando el día de hoy. Es decir, llegó el nuevo gobierno y alguien siguió utilizando Pegasus y siguió espiando a opositores. Hubo una conferencia de prensa hace rato, hace cuestión de una hora y media, 2 horas, por ahí donde se están revelando, creo que todavía está la conferencia, se siguen revelando detalles de quiénes, los cómo, muy especial, porque le llega a uno un mensaje que dice que tiene una llamada perdida de WhatsApp, usted le da clic a la liga que le aparece a uno cuando se pierde una llamada de WhatsApp, le da uno clic y ¡prum!, infectan su teléfono con un virus. Ese virus, o conocido como malware, ese es el que lo utilizan las compañías y los gobiernos, y lo utilizan gobiernos locales, federales, estatales, en muchos países, para espiar a gente, para espiar periodistas, para espiar opositores, para espiar políticos, para espiar empresarios, a todo aquel que se le quiera saber cómo, qué hace, qué respira, de qué color se va a poner los chones ese día, pues ese es el software que utilizan. Y se están revelando detalles. 1.400 usuarios en 2 docenas de países son los que fueron espiados todavía durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que dicen las organizaciones, lo que piden las organizaciones al gobierno del presidente López Obrador es que transparente si se adquirió el software, aunque ha dicho el presidente muchas veces que no. Lo ha dicho insistentemente que no se espía, pero los aparatos de espionaje en el gobierno, porque todos los gobiernos lo necesitan, existen actualmente. Sí, pero son dos cosas diferentes. Por una parte, efectivamente, inclusive hay una legislación que autoriza que instancias del Estado mexicano, por orden expresa de un juez, puedan intervenir comunicaciones de grupos criminales que están bajo investigación. Pero una cosa muy diferente es que de manera ilegal se intervengan comunicaciones de periodistas, de defensores de derechos humanos, de abogados, de activistas, de personajes de la política, una práctica que es histórica en México, pero que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido enfático en que iba a quedar o ha quedado erradicada, por lo menos desde el ámbito oficial, y es un asunto que por salud pública debe ser esclarecido por el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las instancias que hoy tienen la responsabilidad de utilizar ese tipo de instrumentos para intervenir comunicaciones, precisamente con el fin de atacar grupos criminales, también deben de esclarecerlo. Uno de ellos, nada menos que es alguien muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, el general Audomaro Martínez Zapata, quien es el responsable de la Comisión Nacional de Inteligencia, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, que es el organismo que quedó en lugar del famoso CISEN,
y que pues ojalá debe el gobierno, es más, mañana mismo el propio presidente López Obrador debe asumir una posición en la conferencia de prensa de las mañanas. No hay que olvidar quiénes fueron los espiados en su momento, tú lo adelantabas, Alejandro, Carmen Aristegui, miembros de su equipo, su propio hijo, el propio hijo menor de edad de Carmen Aristegui fue sometido a espionaje. Miembros del Centro Miguel Ángel Pro Juárez, como Mario Patrón, o promotores de por ejemplo... Sí, defensores, por ejemplo, Alejandro Calvillo. Lo mencionábamos aquí con quien hemos hablado, pues es un personaje relacionado con el etiquetado. Imagínese usted, es un personaje que lleva toda su vida siendo él es fundador de Greenpeace en México, o por lo menos uno de los miembros más importantes de Greenpeace en México. Es un personaje que ha estado luchando contra las empresas, los derechos de los consumidores, el derecho del consumidor, y contra grandes empresas a las que se acusa de haber provocado la crisis, la epidemia de obesidad que sufre México. Entonces son de intereses muy grandes. Parece que un defensor de eso no tiene, pues no se está peleando contra fantasmas, no, se pelea contra grandes corporativos, y ese es Alejandro Calvillo. Bueno, anteriormente ya en New York Times había revelado que este virus Pegasus se había utilizado, y uno de los personajes en los que New York Times centró su investigación cuando reveló que se había utilizado en México el virus Pegasus, uno de los personajes fue justamente el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, es el personaje central de una gran investigación de New York Times que aparece pues de 2 páginas. Es una cosa así impresionante de todo lo que ellos encontraron de Rafael Moreno Valle y sus equipos, que por cierto nunca han sido investigados a conciencia como debería haber sido. El otro personaje vinculado con Pegasus en México es un personaje que a usted le va a hacer también mucho clic, porque se trata de Tomás Herón de Lucio, este individuo que tuvo a su cargo la investigación. La investigación es un decir, porque es un desastre, quedó en un desastre todo eso, pero es el que tuvo formalmente la investigación del caso Ayotzinapa. Bueno, pues en ese entonces usó software para espiar abogados, investigadores, periodistas, activistas, hasta los familiares fueron investigados por medio de Pegasus para pues de manera ilegal la mayoría de las veces. Bueno, pues eso se está dando a conocer en esta tarde. No queríamos dejar pasarlo sin comentárselo. Son las 6 de la tarde con 18 minutos.